Libro primero. De la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales. Título primero. De la extensión y límites de la jurisdicción. Artículo 21. 1. Los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. 2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Artículo 22. Con carácter exclusivo, los tribunales españoles serán competentes en todo caso, y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: a derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de 6 meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles, si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física, y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo estado. B. Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos. C. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. D. Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. Artículo 22 bis. 1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los tribunales españoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato, si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los órganos judiciales españoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artículo 22. En cuyo caso se estará a lo establecido en dichos preceptos. La sumisión a los tribunales españoles en las materias contempladas en las letras D y E del artículo 22 quinquies solo será válida si se fundamenta en un acuerdo de sumisión posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro. 2. Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisión expresa se extenderá a la propia validez del acuerdo de sumisión. El acuerdo de sumisión expresa deberá constar por escrito, en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente, o verbalmente con firmación escrita, así como en alguna forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer, y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entenderá que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero. Se considerará igualmente que haya acuerdo escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación dentro del proceso iniciado en España,
en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra. 3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, serán competentes los tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia. Artículo 22 ter. 1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies, y si no mediare sumisión a los tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, estos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España, o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos 22 quater y 22 quinquies. 2. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual. Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su centro de administración o administración central, o su centro de actividad principal. 3. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los tribunales españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción, o varias, entre las que exista un nexo por razón del título, o causa de pedir que aconsejen su acumulación. 4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo podrá ser excluida mediante un acuerdo de elección de foro a favor de un tribunal extranjero. En tal caso, los tribunales suspenderán el procedimiento, y solo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia. 5. No tendrá efecto la exclusión de la competencia de los tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. Artículo 22 quater. En defecto de los criterios anteriores, los tribunales españoles serán competentes en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español, o tuviera nacionalidad española. B. En materia relacionada con la capacidad de las personas, y las medidas de protección de las personas mayores de edad, o de sus bienes, cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España. C. En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, y sus modificaciones, siempre que ningún otro tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda, o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual, y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos 6 meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. D. En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español, o resida habitualmente en España, o, en todo caso, al menos desde 6 meses antes de la presentación de la demanda. En materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. F. En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España, o, si la pretensión de alimentos se formula como accesoria a una cuestión sobre el estado civil, o de una acción de responsabilidad parental, cuando los tribunales españoles fuesen competentes para conocer de esta última acción. G. En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España, o cuando los bienes se encuentren en España, y el causante fuera español en el momento del fallecimiento.
También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España. Artículo 22 quinquies. Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita, y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación, objeto de la demanda, se haya cumplido, o deba cumplirse en España. B. En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. C. En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. D. En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España, si tienen su residencia habitual en territorio español, o si lo tuviera la otra parte contratante. Esta última solo podrá litigar en España, si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español. En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro, tuviera su domicilio en España, también podrá el asegurador ser demandado ante los tribunales españoles, si el hecho dañoso se produjere en territorio español, y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los tribunales españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra B de este artículo. F. En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda. Respecto a los supuestos previstos en las letras D y E, también serán competentes los tribunales españoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante, y las partes hayan acordado la sumisión a los tribunales españoles después de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro. Artículo 22 sexies. Los tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes para adoptar estas medidas, si lo son, para conocer del asunto principal. Artículo 22 septies. En materia concursal y demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que disponga su legislación reguladora. Artículo 22 octies. 1. No serán competentes los tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia. 2. Los tribunales españoles apreciarán, de oficio, o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes, y las circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la demanda, y el proceso se sustanciará hasta su conclusión, aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario. 3. Los tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Los tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España, y los tribunales de los distintos estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los tribunales extranjeros. Artículo 22 nonies. Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y tramitarán con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales. Artículo 23. 1.
En el orden penal, corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. 2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos a que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional, o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes. B. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. C. Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. 3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: A de traición, y contra la paz o la independencia del Estado. B. Contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor o el regente. C. Rebelión y sedición. De falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales. E. Falsificación de moneda española y su expedición. F. Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado. G. Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles. H. Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española. Y los relativos al control de cambios. 4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: a genocidio, lesa humanidad, o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España, y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. B. Delitos de tortura, y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando primero el procedimiento se dirija contra un español, o, segundo, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. C. Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando primero el procedimiento se dirija contra un español, o, segundo, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. De delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España, o en actos normativos de una organización internacional de la que España sea parte. El terrorismo. Siempre que concurra a alguno de los siguientes supuestos: primero, el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente, o se encuentre en España, o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida, o se encuentre en España,
para la comisión de un delito de terrorismo. Tercero, el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España. Cuarto, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos. Quinto, el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier autoridad española. Sexto, el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España. Séptimo, el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español. Octavo, el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles. F. Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que primero, el delito haya sido cometido por un ciudadano español. Segundo, el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español. G. Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo. H. Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español. Y tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que primero el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos, o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español. J. Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a 3 años de prisión. K. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que primero el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos, o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Cuarto, el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. L. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que primero el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. M. Trata de seres humanos, siempre que primero el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos, o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Cuarto, el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. N. Delitos de corrupción entre particulares, o en las transacciones económicas internacionales, siempre que primero el procedimiento se dirija contra un español.
Segundo, el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España. O, cuarto, el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos, o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. O delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando primero, el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos, o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Cuarto, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos. O, quinto, el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos. Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España, o por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos. Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España, y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un tratado vigente para España. 5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos: a cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los tratados y convenios en que España fuera parte. B. Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos, o en el estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que primero, la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español. O, segundo, se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos, o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un tribunal internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada. Lo dispuesto en este apartado B no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación, o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el juez o tribunal. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso a que el juicio ya haya estado, o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal. B. Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. C. Que el proceso no haya sido, o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial, y haya sido, o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su Administración Nacional de Justicia, o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios, o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio. 6.
Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado, o por el Ministerio Fiscal. Artículo 24. En el orden contencioso administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiere a disposiciones de carácter general, o a actos de las administraciones públicas españolas. Asimismo conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Artículo 25. En el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes primero en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España, o el contrato se haya celebrado en territorio español. Cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español, o una agencia, sucursal, delegación, o cualquier otra representación en España. Cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios, o de celebración del contrato. Y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español. Segundo, en materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España, y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español. Tercero, en materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas, o que tengan domicilio, agencia, delegación, o cualquier otra representación en España.